Ahora sí, tengo el gusto de presentar al profesor Manuel Pulido. Él es investigador principal del CONICET, es profesor titular del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura de la UNE. Él es doctor en física y trabaja en investigación en las áreas de asimilación de datos, Big Data, aprendizaje automáticos, modelos basados en agentes epidemiológicos y de pronósticos meteorológicos. Posee más de 50 publicaciones en reconocidas revistas. Ha formado 3 doctores, un magíster y ha dirigido más de 15 tesinas en diferentes carreras, en físicas, en ingenierías. Ha dictado charlas a donde ha sido invitado en Inglaterra, Canadá, Francia, Austria, Alemania, Estados Unidos. Fue elegido miembro directivo del Programa Mundial de Investigación del Clima. Fue miembro del ICMA, de la Comisión Internacional de la Atmósfera Media, que integra la Unión Internacional de Geofísicos y Geodésicos. Tendremos ahora el gusto de escucharlo en su conferencia titulada Desarrollos de Inteligencia Artificial con datos meteorológicos y climáticos. Bueno, Manuel, un gusto tenerte con nosotros en este simposio. Seguramente ha de despertar vocaciones o interés de saber de tu trayectoria, de tus estudios. Así que te pasamos el micrófono. Bueno, muchas gracias Laura y Sebastián por la invitación y también por la organización de este evento, por el evento en sí también agradezco que lo hayan organizado. Eh, ¿Puedo compartir pantalla? Sí, sí, ahí se Eh, ve muy bien. en esta charla, bueno, los invito a que nos hagamos la siguiente pregunta. Si esto que se está hablando actualmente de inteligencia artificial es inteligencia artificial, o sea, una inteligencia cercana a la inteligencia humana, o es aprendizaje estadístico, es algo más basado en la cuestión estadística. Y bueno, espero que a lo largo de la charla podamos ir respondiendo esta incógnita y quizás que a lo último podemos llegar a algún tipo de conclusión. A lo largo de la charla voy a un poco irles contando la historia de cómo fue evolucionando el área esta de aprendizaje estadístico, de inteligencia artificial, y también quiero, bueno, mencionarles un poco los avances que hemos estado haciendo dentro del grupo, tratando de hacer investigación que use este tipo de herramientas aplicados al clima. Eh, yo soy, bueno, como Laura decía, trabajo en la FACENA, en el Departamento de Física, y como parte de CONICET pertenezco a dos institutos, por un lado al IMITE, al Instituto de Modelado e Innovación Tecnológica, que es una unidad que es parte UNE CONICET, y por otro lado también soy parte del Instituto Franco-Argentino de Estudios Climáticos, que es una unidad binacional, en una colaboración entre Francia y Argentina, entre dos instituciones, que una es CONICET y otra es el análogo de parte de Francia, que es el CNRS. Bueno, para incentivar un poco la charla y para comentarles por qué nosotros empezamos a estudiar la ciencia de datos y el Big Data, un poco para ver lo que se está pasando en la atmósfera en cada momento. O sea, esta figura de acá lo que está mostrando son todos los satélites que están tratando de medir la atmósfera y esto lo están haciendo continuamente. El gran problema para tratar de ver qué es lo que está pasando en la atmósfera es que es totalmente global y nosotros necesitamos tener información de todo punto de la atmósfera. Eso es algo bastante complicado. En general, los instrumentos lo que hacen es medir un pequeño sector. Entonces, es un problema muy complicado que el satélite está midiendo, mide en forma indirecta y en un sector muy localizado. Y nosotros necesitamos tener la información de todo el globo para estudiar. A partir de ese tipo de información, uno quiere hacer pronósticos meteorológicos, quiere hacer estudios climáticos. Así que es un problema muy complejo en el cual se está midiendo permanentemente, o sea, esto necesitamos que sea tiempo real y de hecho cada 6 horas se están haciendo
aproximadamente 10 millones de datos. Esos datos se tienen que transferir a tiempo real, esos datos se procesan y luego se utilizan para realizar los pronósticos. Y todo tiene que ser en un periodo muy, muy corto para que se puedan realizar los pronósticos. Así que el problema es muy complejo porque uno tiene que combinar todo este tipo de mediciones. Hay algunas mediciones locales en tierra, pero el mayor aporte viene de los distintos satélites. Eh, Como uno tiene solo información parcial, lo que necesita hacer es empezar a fusionar información, es decir, empezar a combinar distintas fuentes de información. Y no solo estamos utilizando la información que viene de las mediciones, lo que se usa también en la atmósfera es la información del sistema, la física del sistema. Y lo que se trata de hacer es fusionar por un lado, los procesos físicos que conocemos con las ecuaciones que conocemos y por otro lado, todos los datos que tengamos. A través de esa fusión es que vamos a lograr conocer a la atmósfera en un conjunto en un dado tiempo. Eso es lo que se llama asimilación de datos. ¿Sí? Entonces, no solo es fusionar datos, sino también es fusionar conocimiento previo que tenemos de la atmósfera. Acá hay como un puente entre lo que serían las observaciones y lo que son las simulaciones atmosféricas. Y por otro lado, bueno, es como combinar lo que digo Kepler, que es alguien que realizaba mediciones, a través de las mediciones hacía ciencia, y por otro lado Newton, quien elaboraba las ecuaciones y a partir de las ecuaciones trataba de hacer ciencia. Y acá lo que estamos haciendo es ese puente entre esas dos fuentes de información para tratar de mejorar el conocimiento que tenemos de la atmósfera. Y una cuestión bastante importante que está por detrás, hay un montón de estadística, es valorar las fuentes de información, o valorar la incerteza que tenemos y de acuerdo a la incerteza que tiene cada fuente de información, la vamos a empezar más o menos dentro de lo que sería la asimilación de datos. Bien, ahora salto a la gran revolución de la inteligencia artificial. Y lo primero que deberíamos preguntarnos es por qué ocurrió esto y por qué ocurrió ahora. Bueno, para mí las causas, esto ya es casi personal, o sea, ponernos a preguntar qué fue lo que hizo que en este momento explotara la inteligencia artificial. Bueno, lo esencial de esto es el gráfico de la izquierda superior, en el cual se está mostrando cómo ha ido el mundo coleccionando datos, cómo hemos ido aumentando los dispositivos de medición y a la vez hemos ido acumulando toda esa información, hemos ido generando bases de datos. Y si se fijan acá, hay un crecimiento muy claramente exponencial, digamos, ya se está haciendo las proyecciones a 2025, y el eje de las Y lo que está mostrando es una unidad que son zettabytes. Zettabytes son 10 a la 21, como está ahí. O sea, es una cantidad enorme de datos las que estamos colectando actualmente en forma anual. ¿Sí? Pero eso no solo era necesario otro pilar fundamental, que es lo que está a mano derecha. Lo que está a mano derecha es cómo creció el poder de cómputo de la humanidad, de la cantidad de procesamiento de operaciones que puede realizar una máquina, una PC si quieren, o otros instrumentos. Y acá se muestra en línea azul lo que son las PC si quieren, las CPUs, ¿sí? Y cómo fue aumentando en forma exponencial, porque de hecho acá está en escala logarítmica, así que fue aumentando en forma exponencial, pero en algún momento llegó una saturación. Eso es el desarrollo de las CPUs. Lo que está en verde acá es una GPU. Son estas Graphical Processing Units, que es donde se está realizando todo lo que es el aprendizaje automático, la inteligencia artificial. Y fíjense el salto que hay de 1000x, ¿no? O sea, hay un poder de cómputo que aumentó muchísimo a partir de estas GPUs. Y es gracias a este poder de cómputo que estamos pudiendo entrenar estos grandes modelos. Les conté dos pilares, falta un tercero. El tercero viene en el gráfico de abajo. El gráfico de abajo está mostrando efectivamente cómo aumentan los datos, o sea, en el eje X está el aumento de los datos, y cómo aumenta la performance de los modelos a medida que aumentan los datos. Con las técnicas tradicionales de inteligencia artificial o de machine learning, lo que sucede, como pueden ver, es que a medida que aumentan los datos, venía creciendo muy bien,
pero cuando llega una cantidad de datos, esas técnicas se achatan, no siguen mejorando en performance. Sin embargo, si miran la curva de Deep Learning, que es la curva azul, sigue creciendo, ¿sí? A medida que seguimos aumentando los datos. Entonces, son técnicas que cuando hay muchos datos están funcionando muy bien y ahí podemos hacer el gran salto. Ahí hacemos la diferencia entre lo que es Deep Learning y el otro tipo de técnicas más antiguas. Bueno, vamos a plantear el problema y acá vamos a hacerlo un poco, en forma un poco aburrida. Yo quiero plantearlo en forma matemática. ¿Qué es el aprendizaje supervisado? Lo primero que tenemos que hacer es el conjunto de datos. Y el conjunto de datos va a estar formado por dos tipos de variables. Por un lado están las X, que son las variables de entrada, y por otro lado están las Y, las Y, que son las variables de salida o los targets. ¿Sí? Entonces tenemos una variable de entrada y una variable de salida. Por ejemplo, podría ser el tiempo y la velocidad, y acá hay algún tipo de datos que podrían formar estos puntos de acá. ¿Cuál es el objetivo del Machine Learning o del aprendizaje automático? Bueno, es encontrar un mapa. Es encontrar un mapa que ajuste a estos datos, que represente estos datos de alguna forma. Y no solo para representar a los datos a través de este mapa, sino lo que está figurado acá. O sea, por un lado tenemos que mapear de conjunto X al conjunto Y, pero por otro lado tienen que aparecer esas líneas rojas. Es decir, si nosotros tenemos otro punto de entrada, que es la Z o la E que están ahí en el conjunto X, necesitamos saber cómo mapear eso al conjunto Y, ¿sí? Necesitamos conocer ese mapa. Entonces, esencialmente es un mapa o una función que conecta X con Y, donde X e Y puede ser cualquier cosa. Pueden ser elementos de un conjunto discreto, pueden ser muchas variables, pueden ser R a la n variables. O sea, es cualquier cosa. Y si se fijan un poquito también esa F la estamos haciendo depender de algo que es una W que le vamos a llamar los pesos. Es decir, esa W va a ser la que vamos a tener que ajustar a los datos. Y entonces, acá lo único que hay que hacer es aprender una función que vaya de un conjunto a otro conjunto. Y eso es el Machine Learning, así que perdón por desilusionarlo, que parece una cosa muy estrambótica, pero se puede llegar a algo muy sencillo, que es a una función, a tratar de aprender una función que va de un conjunto a otro conjunto. Y para aprender esa función, se hace a prueba y error. Es decir, tenemos que definir qué es el error. El error se define en forma muy sencilla, digamos, si tenemos target, si tenemos esas variables de salida, lo que hacemos es hacer predicción con, con la función que estamos proponiendo y tratamos de ver cuánto le erramos en la predicción. ¿Sí? Como ya tenemos el dato, podemos medir la diferencia que hay entre el dato y la predicción nuestra. Y en base a eso vamos a tener el error. Por supuesto que estamos pensando en que tenemos muchos datos, entonces esa función J ahí, que le llamamos función de pérdida, nos va a estar dando una idea de cuán bien ajusta la función a nuestros datos. Y esto por detrás tiene una fundamentación estadística. Esto podría ser cuadrados mínimos en algún sentido, pero por detrás estamos asumiendo que estos datos pertenecen a una distribución gaussiana y esto va a medir la verosimilitud de esa distribución gaussiana. Lo que vamos a estar haciendo es maximizando verosimilitud, si quieren, estadísticamente. ¿Cómo hacemos eso? O sea, en realidad, visto desde la función de pérdida, vamos a tratar de minimizar la función J. En ese sentido, vamos a plantear que la función pertenece a algún conjunto ortogonal de funciones. Ahí hay una cuestión medio abstracta, pero no es muy importante. O sea, lo único importante acá es que vean que hay pesos acá que son no determinados, y esos son los pesos que queremos saber, y esos son los pesos que vamos a tratar de estimar para minimizar la función de pérdida esa. Este es un problema muy clásico si la función la asumimos como una superposición lineal, como lo que está ahí, y eso tiene solución analítica, ¿sí? Eso se encontró allá por 1800 y de hecho salió a partir de una competencia que hubo para determinar la posición de un planetoide, que en realidad lo que había sucedido es que se había ocultado por detrás del Sol y entonces se hizo una competencia para ver quién sabía cuál iba a ser la trayectoria y cuándo iba a volver a aparecer ese planetoide. Y hubo dos grandes de aquella época, Legendre y Gauss.
el cual encontraron la solución, bueno, medio a destiempo, Gauss creo que fue el que ganó la competencia, eh, y determinaron este tipo de método. Eso ocurrió hace 200 años atrás y para mí este es el inicio de lo que sería el aprendizaje estadístico. Así que venimos desde hace mucho tiempo aprendiendo este tipo de técnicas. ¿Qué pasa con esas técnicas que serían esas superposiciones lineales? ¿Cuál es el gran problema de esas superposiciones lineales? En realidad, que los datos, a medida que empiezan a aumentar las dimensiones, necesitamos más y más funciones ortogonales de ese conjunto de funciones y más pesos, ¿sí? A medida que aumenta. Y eso aumenta exponencialmente. O sea, si queremos representar 3 o 4 puntos acá en una dimensión, ya ven que con 4 puntos ya es suficiente. Pero si queremos representar en 2 dimensiones, es 3 al cuadrado. Si queremos representarlo en 3 dimensiones, 3 al cubo y así sucesivamente. Empieza a aumentar en forma exponencial y eso no nos permite ir a grandes dimensiones con ese tipo de técnicas. Si uno se pone a ver, digamos, qué es lo que pasa con los datos, bueno, en realidad los datos no son independientes entre sí, están muy correlacionados en general en cualquier tipo de dato y la solución de nuestros problemas, esos mapas que queremos encontrar, viven en soluciones mucho más pequeñas. En el caso de la atmósfera, uno puede pensar que el sistema atmósfera, la cantidad de dimensiones que tiene es de aproximadamente 10 a la 9. Eso es lo que están modelando actualmente los modelos actuales que modelan la atmósfera. Y sin embargo, la cantidad de dimensiones donde vive la solución del problema es alrededor de 100 o 120. Esto es algún trabajo que estudió, digamos, esa dimensionalidad, dónde viven esas soluciones, que de hecho participó una argentina que se llama Eugenia Kainay, bueno, que hace poco murió, digamos, pero una argentina que emigró al MIT allá por los 70. O sea que está corroborado, digamos, que todo tipo de problema real, más allá que viva en muchas dimensiones, la solución vive en un espacio mucho más pequeñito, digamos. Y en ese sentido, entonces, aparecieron funciones adaptativas. En lugar de usar esa superposición lineal, aparecen funciones adaptativas que lo que tratan de hacer es adaptarse donde está el conjunto de datos y aprender de esa manera, digamos. No necesitamos aprender de todo el espacio, necesitamos aprender donde están los datos únicamente. Nos vamos a concentrar en esos lugares. Y como esos lugares son de pocas dimensiones, bueno, vamos a poder sacar el fruto con pocas funciones adaptativas, vamos a poder hacer mucho en teoría. Una de esas funciones adaptativas base que hay son las redes neuronales, pero no es la única. Hay otras que las voy a mencionar más adelante, que también son, pero el gran potencial surgió a partir de las redes neuronales. Y eso, las redes neuronales, en realidad es algo bastante viejo. El primer trabajo que propone trabajar o modelar con redes neuronales es una inspiración que viene a través de biológica, de las neuronas, y eso es McCulloch y Pitts, allá por 1943. Y en realidad lo que hacen es, bueno, pensar en una neurona tiene conexiones y entonces asumen que hay un conjunto de variables y que esas variables pueden ser 0 y 1. Son variables binarias, entonces eso transmite información a lo que sería la neurona, y la neurona lo que va a hacer es definir de acuerdo a un umbral si manda una señal o no la manda, ¿sí? Si se activa la neurona o no se activa. Y en aquella época, o sea, fíjense que se pensó que todas las variables de entrada o las conexiones de entrada de la neurona tenían todas el mismo peso y después salía un 0 y 1, de acuerdo si superaba o no superaba el umbral. Pasaron muchos años hasta que venga un avance, un pequeñito avance, pero en realidad es importante en el grado de abstracción, que es decir, bueno, no todas las conexiones de entrada van a tener el mismo peso. Vamos a asumir que los pesos se pueden adaptar, ¿sí? Esos W ahí serían los pesos que tienen las conexiones de entrada, o las conexiones son más fuertes o más débiles, de acuerdo a esas W que hay ahí. Y entonces vamos a pesar a cada una de las variables de entrada, y la variable de salida de vuelta va a ser sumamos todas esas variables de entrada pesadas y activamos o no activamos de acuerdo a si supera o no supera el umbral. Eso lo hizo Rosenblatt en 1958. Y Rosenblatt fue una persona muy, muy imaginativa y especuló un montón a partir de eso. Sacó un libro, de hecho, que era esto, Principios
Neurodynamics, Perceptron and the Theory of Brain Mechanism. Eso fue en 1962 y empezó a hacer como muchas elucubraciones e incluso se construyó una máquina, digamos, que empezara a trabajar con la idea esta que se llama perceptrón, digamos, esta idea de neurona y de la máquina en sí. Bueno, yo creo que también parte de todas esas especulaciones que hizo Rosenblatt surgió algo que es la contra de esas ideas, y eso apareció con Minsky y Paper en 1969. Ambos investigadores muy, muy conocidos del MIT, que lo que hicieron fue escribir un libro que, entre otras cosas, decía que los perceptrones no podían aprender una función muy sencilla, una función lógica, que es la función SOP. Por supuesto, en realidad eso se estaba demostrando para un caso muy limitado, que era para redes de una sola capa. ¿Y qué hizo ese libro? Detuvo el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces viene lo que se llama el primer invierno de la inteligencia artificial, y eso fue entre 1970 y 1980. Se acabaron los fondos para investigación en el área de inteligencia artificial, y lo que pasó es que no hubo más progresos. Bueno, pero en realidad lo que está sucediendo un poquito es, vamos a pensar que en lugar de tener una sola capa, tenemos muchas capas, y esto se llama multilayer perceptron, que es la misma idea que tuvo Rosenblatt, pero ahora es multiplicar las capas. Y lo que vamos a asumir en realidad es que son variables continuas, son variables flotantes si se quiere, ¿sí? Entonces tenemos acá las verdes son las neuronas de entrada o la capa de entrada, después tenemos capas escondidas, que son las internas, y la salida. Entonces, referido al problema inicial que yo les estaba mencionando, acá tenemos las variables de entrada, que serían las neuronas de entrada, y las variables de salida, que son las que queremos aprender el mapa. Y todo lo interno serían las funciones adaptativas que vamos a estar usando para aprender a hacer ese mapa. ¿Sí? Eso de la función de activación, yo lo dejé un poquito más general acá, es esta H de acá. Por dentro, fíjense que lo que hay en realidad son productos matriciales. O sea, todas estas neuronas lo que están representando por dentro es una operación matemática muy, muy sencilla que es un producto matricial. Extra a eso está la aplicación de la función de activación, que era eso que decíamos que la neurona dejaba pasar la información, o sea, activaba o no activaba, activaba o no activaba. Bueno, ahora la estamos pensando como una función de activación. Y por último, cada una de esas capas es una composición de funciones, o sea, matemáticamente es una composición de funciones. Todo eso es lo que es una red neuronal. Estas redes neuronales se llaman fully connected, o sea, completamente conectada, porque fíjense que cada neurona va a estar conectada con todas las neuronas de la capa siguiente, ¿sí? Y bueno, por ahora dejo ahí. Bueno, y a partir de esta neurona conectada múltiplemente, lo que pasa es que empezaron a aparecer trabajos muy teóricos en los cuales, bueno, proponían esa H, esa función de activación, algo no lineal, mucho más general que lo inicial, y lo que demostraron esos trabajos teóricos es que las redes neuronales eran aproximadores universales, o sea, que cualquier mapa o función del conjunto X al conjunto Y podía ser representado a través de redes neuronales. Y este es un resultado muy teórico, pero muy, muy fuerte. O sea, todo lo contrario a lo que dijeron en el libro de Minsky. O sea, todo lo contrario. Es que acá podemos, con las redes neuronales, podemos representar a cualquier tipo de función. Pero hay dos cuestiones aquí adentro. Por un lado, no, este tipo de teoremas no dice nada con respecto al número de neuronas que necesitamos, ni tampoco dice nada cómo entrenar a esas neuronas para aprender ese mapa. Sí, lo que dice que en realidad de la profundidad no es tan importante, que solo necesitaba una capa interna. ¿Cómo hacemos para hacer el aprendizaje de esos pesos de los W de una red neuronal? Bueno, el aprendizaje es esencialmente minimizar una función, optimizar una función. Acá está el ejemplito este, o sea, nosotros queremos empezar desde cualquier lado, con cualquier peso, y terminar encontrando pesos óptimos, que sería el puntito azul este que se encuentra más abajo, el que minimiza a la función. Bueno, ahí para hacer eso, lo que hay por detrás es que necesitamos
vivimos en un espacio muy, muy grande, entonces necesitamos determinar gradientes que nos determine ese mínimo. O sea, a través de los gradientes, en realidad el negativo del gradiente de la función de pérdida, el que nos va a indicar la dirección del valle, ¿sí? Y si vamos bajando, piensen que son como montañas y valles, si vamos tratando de bajar a través del gradiente, lo que vamos haciendo es yendo por la dirección de máximo descenso. ¿Sí? Entonces aparecieron técnicas que todo lo que hacían era eso. Bueno, vamos un poquito hacia la dirección de descenso del gradiente y de esa forma tratemos de minimizar esta función. El gran problema que surgió inicialmente es esto que está acá. En realidad ese gradiente había que calcularlo con todos los datos, con toda la base de datos, y eso el costo sería enorme. Pero después se dieron cuenta, y hay teoremas por detrás que lo garantizan, que en realidad no tenemos que usar para cada pasito que vamos a dar, para cada descenso de esa montaña, no tenemos que usar todos los datos. Podemos usar un pequeño lote o un solo dato, y eso es lo que se llama descenso de gradientes estocásticos, es la técnica que se usa para optimizar las redes neuronales actualmente. El lote que se usa de datos generalmente es entre 32 y 64, o sea, no usamos ni uno ni todo, usamos lotes muy, muy pequeñitos de datos. Bueno, pero en realidad, si volvemos a lo que eran las funciones de activación, la inicial que se había propuesto era algo que activaba o no activaba, era un salto. Y esa función de activación tiene un problema enorme si queremos calcular los gradientes, porque el gradiente no está definido ahí cuando se produce el salto. Entonces hubo que proponer algunas otras funciones de activación que fueran más amigables con el cálculo de gradiente, con el cálculo de las derivadas. Y surgieron dos que son el sigmoide y la tangente hiperbólica, las dos de abajo. Son como una aproximación de lo que es el salto, pero son funciones suaves, que entonces se podía calcular el gradiente y se podrían optimizar. Después, en realidad, ya vamos a ver por qué, en realidad se dieron cuenta de que usando la función ReLU, que es esto que está acá, una función que no deja pasar nada si la señal es negativa, y que deja pasar y deja pasar en forma proporcional si la señal es positiva. Está apagada en un subdominio y está prendida en otro subdominio del espacio de entrada. A propósito, ya que estamos, les comento que estaba por hacer este gráfico y digo, bueno, pero tengo que ponerme a programarlo en Python. Me metí a ChatGPT, le dije que me generara un código de Python para que me graficara las funciones de activación y en 5 minutos terminé graficando estos 4 gráficos de acá, cosa que me hubiera llevado probablemente 1 hora y media, 2 horas si tenía que hacer todo el código a mano. Bien. ¿Cómo hacemos para calcular los gradientes? O sea, para optimizar esas funciones necesitamos, las redes neuronales necesitamos calcular gradientes y no había una forma directa, automática de hacerlo. O sea, no se entendía bien. Y ahí viene, en realidad yo estoy mencionando el trabajo más relevante que hay. Hubo varios trabajos relacionados, pero el que tuvo mayor éxito es uno que se publicó en Nature. Esencialmente lo que decía era que había que propagar los errores de la función de pérdida, de la cuestión final de la predicción, hacia atrás y llegar a los lugares donde estaban los parámetros y ver cuánto error producía un cambio en el parámetro. Entonces veíamos cuánto error está acá, volvemos hacia atrás y determinamos cómo tiene que cambiar el parámetro en base al error que se está produciendo acá. Y de esa manera tratar de predecir cómo tienen que ser los parámetros y predecir el óptimo de la función de pérdida. El que produjo el investigador principal de este trabajo es Geoffrey Hinton, que en realidad eh, acaba de tener el premio Nobel de Física, es el premio Nobel de 2024, lo obtuvieron John Hopkins y Geoffrey Hinton. En realidad por algo, no por lo que acabo de mostrar, por el backpropagation, que creo que fue de los trabajos que tuvo mayor impacto, pero tuvo el premio Nobel por cuestiones por redes neuronales recurrentes, que no voy a hablar mucho en la charla de hoy, que están inspiradas en la física, o sea, que estaban inspiradas en el spin atómico. El primero fue Hopfield en proponer este tipo de redes que tenían memoria y por eso servían para procesos recurrentes o secuenciales, y por otro lado se entrenaban a través de un concepto de energía que era el concepto de los spins, entonces era algo que relacionaba el machine learning con la física.
Y lo que hizo Hinton después, eso es también por 1986, un trabajo en donde generaliza las redes recurrentes de Hawkhill a una red generativa, o sea, le mete cuestiones estocásticas, le mete cuestiones estadísticas a la idea de Hawkhill. Y gracias a esos, principalmente esos trabajos, por supuesto que han tenido muchos otros trabajos y son gente que ha estado trabajando a lo largo de varias décadas en el avance del Machine Learning, pero gracias a esos trabajos iniciales fue que obtuvieron el Premio Nobel de Física de este año. Bueno, llegamos a la década del 80 y bueno, las cosas venían muy bien, como ven, hubo muchos avances y de golpe en la década del 90 vuelve a aparecer otro invierno. Y ahí yo creo que es un poco más oscuro por qué deja de haber mayores avances. Sí, bueno, buscan un poco, no sé, la principal causa que se pone es que, por un lado, había propuestas de sistemas expertos, o sea, de máquinas que iban a realizar estas tareas de inteligencia artificial. Esas máquinas eran muy costosas y las empresas se terminaron fundiendo, pero se terminaron fundiendo porque eran muy costosas, pero a la vez la performance era muy baja, o sea, no tenían buenos resultados. Y por otro lado, yo creo que esta es mi teoría en realidad de por qué aparece este invierno, es porque la gente que estaba trabajando en el área de Machine Learning se abocó más a otro tipo de ideas, ideas mucho más teóricas, los Support Vector Machines, más teórica, pero que tenían mucha más demostración, o sea, que era posible entender bien cómo funcionaban, mientras que las redes neuronales no se entiende bien esa adaptatividad, cómo lo realizan por detrás. Entonces, conceptualmente son más difíciles y no se puede demostrar todo lo que tienen que hacer las redes neuronales, mientras que los Support Vector Machine sí se puede realizar. ¿Sí? Y entonces como que hubo otros 10 años en los cuales no hubo avances importantes en el tema de redes neuronales y de avance en el tema de la performance de las técnicas de Machine Learning. ¿Y cómo se pasa este invierno? Bueno, dos cuestiones principales serían los datos y, como ya les había mencionado, y tener GPU, o sea, tener poder de cómputo. Pero además, bueno, tiene que estar esa gente que sigue insistiendo y sigue tratando de obtener buenos resultados, por supuesto. Una de las cuestiones que tiene que ver con los datos aparece allá por 2009 y por supuesto a través del boom de Internet lo que empezó a ver es un montón de imágenes por todos lados que se subían a Internet. Entonces, algunos científicos, creo que de Princeton, Den en particular fue el primer autor de este trabajo, lo que hicieron es empezar a poner robots o hacer web scraping, ir buscando en distintos lugares de la red imágenes y tratar de ir catalogándolas a la imagen. La catalogación es qué hay en la imagen y es jerárquica. Por ejemplo, acá estamos hablando la primera de los mamíferos en general, de los con placenta, de los carnívoros, de los caninos, de los perros que trabajan y de algún perro del siberiano. Sí, o sea, es como que tenemos que clasificar y tenemos que clasificar por categorías y subcategorías a las imágenes. Y se estableció como una especie de desafío que lo que era es, bueno, hagamos algoritmos o hagamos desarrollos de metodologías de Machine Learning que traten de clasificar esas imágenes y de ver qué objeto hay en la imagen, si es un perro, si es un gato, si es un velero o lo que fuera el objeto. ¿Sí? Ese challenge, ese desafío, nace allá por el 2010 y acá se puede ver un poco cómo avanza la performance de la clasificación en la ImageNet, esa que les decía. Por cierto, olvidé de comentarle que son 14 millones de imágenes. Es una base de datos enorme y tiene 22.000 clases. O sea, eso es lo que tenemos que hacer, es clasificar esas 14 millones de imágenes en las 22.000 clases. Es un problema de una base de datos muy, muy grande. Bueno, y a lo largo de los años hubo como grandes hitos. El primero que voy a mencionar es AlexNet, que es una red neuronal que tenía 8 capas de profundidad, 8 capas internas, si se quiere. Y es la primera red neuronal que se le puede llamar el deep learning, el aprendizaje profundo que se le llamó. Sí, y después lo que se logra durante todos los años, por un lado, es bajar la performance, pero por otro lado, si lo miran al gráfico, van a ver que va aumentando la cantidad
de capas que tienen las redes neuronales. Pasamos de 8 a 19, a 22, a 152. Cuando llegamos a 152 capas, en realidad el clasificador de la red neuronal es mejor que el ojo humano. Es decir, si le presentamos un conjunto de imágenes, ese clasificador se va a confundir menos en qué objeto que hay que el ojo humano, para que tengan idea de la performance que se está logrando con este tipo de técnicas. Los grandes hitos, los grandes trabajos de ahí, bueno, son trabajos muy conocidos. Yo me gustaría mencionar uno un poquito antes de eso, en 1988, que tiene que ver con un desafío que le había propuesto el Correo de los Estados Unidos a un grupo de investigación, que esencialmente era en la clasificación de las cartas que había en aquella época, estamos hablando de los 90. Ellos tenían que catalogar a qué código postal iba, o sea, separar las cartas esencialmente, y en base a eso después, bueno, seguía todo el proceso. Y lo que querían hacer es esa separación de las cartas, hacerla en forma automática, pero para eso tenían que entender el código postal que estaba escrito manuscrito, ¿sí? Y LeCun fue el primero en proponer, bueno, una red neuronal que es una convolucional, que entendía los dígitos manuscritos y les decía, bueno, el código postal de esta carta es esto, es esto. Eso fue un trabajo que en realidad les llevó una década, ¿sí? Y terminan produciendo ese tipo de técnica. Eso es previo a lo que es el concurso este de ImageNet. En realidad el primero es AlexNet, que de vuelta vuelven a ver a Geoffrey Hinton acá como el autor principal, o mejor dicho, el director del trabajo o el ideólogo del trabajo. Y después, bueno, esta es una red de Oxford que la voy a comentar. Google sacó otra red y la ResNet, que es la más profunda de todos. Y si se fijan, el impacto que han tenido estos artículos son artículos que tienen 130.000 citas. Es decir, que hay 130.000 trabajos a posteriori de esta que está usando algún concepto o algo de estas redes neuronales. Así que como para que se den idea de cuánto impacto está teniendo este tipo de desarrollos. Y yo no creo que haya sido casualidad que Hinton, LeCun y Benjo, que están mencionados en varios de estos lugares, hayan sido los que dominaron este avance de las redes neuronales profundas. Y la razón por la cual yo creo que hicieron esos avances por algo que hay en Canadá, que en aquel momento ya hacía como 10 años que estaba funcionando, que es este Canadian Institute for Advanced Research, y en ese instituto, o sea, lo que están haciendo es solventando la ciencia, especialmente ciencia que es teórica, pero a la vez con un impacto aplicado, es decir, que conectan las dos puntas y con fuertes fondos para investigación. En particular, Hinton obtuvo un fondo en 2004 y si se fijan, después de 8 años, terminó desarrollando, digo, el 2012 fue uno de los trabajos más importantes, o sea que después de 8 años de desarrollo de este tipo de cuestiones se logra tener un impacto. Hubo un montón de trabajos previos, por supuesto yo menciono que más impacto tuvo, pero ellos vinieron profundizando el tema de la técnica y del conocimiento para lograr lo que lograron y bueno, obtuvieron el premio más importante que hay en el campo computacional allá por el 2018 por este tipo de desarrollos. La red BGG es una red que se desarrolló en Oxford, que no sacó el primer premio, pero que es conceptualmente muy utilizada ahora. Esto les comento muy rapidito lo que es la arquitectura de esta red. Esencialmente entra una imagen, ¿sí? Lo que se hace son capas convolucionales con funciones de activación ReLU, que ya se los mencioné anteriormente. Después se reduce la dimensión con un proceso que se llama max pooling. Se vuelve a hacer el mismo proceso. Convolucional, funciones de activación, se vuelve a reducir la dimensión con max pooling. Y así sucesivamente, hasta llegar a estas capas de otro color, estas capas naranjitas, en las cuales es una fully connected, que es la que les comenté antes que usaba. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de hacer un problema de clasificación, entonces necesito ir desde el problema convolucional al problema fully connected, y después la última capa, esta capa de activación softmax, lo que hace es la clasificación final. Es decir, bueno, hay una probabilidad de tanto de que el objeto sea un perro, hay una probabilidad de tanto de que el objeto sea un gato. Esas son las 1000 clases en las cuales queremos clasificar a los objetos. Que no me olvide nada. Bueno, una idea muy parecida
a la BGG, o sea, la BGG es algo que se sigue, una estructura que se sigue usando. Hay una estructura que es muy parecida, pero en realidad que hace lo mismo de ir reduciendo la dimensionalidad, pero llega acá a un nivel muy bajo y después hace el proceso inverso. Y por eso se llama la U-Net, porque es esta U que se está formando. Lo que se está haciendo ahí es como codificando, tratando de guardar la información en espacios muy, muy pequeños y después decodificando, agrandar de vuelta la imagen y volver. Entonces achicamos la imagen, reducimos los espacios y después la volvemos a agrandar. Y por otro lado hay como canales de conexión entre un lado de la U y el otro lado de la U, que son estas flechas que van de izquierda a derecha, que estarían conectando las dos ramas de la U. Esa red tuvo mucho impacto, nació a partir de, en realidad, de imágenes biomédicas que estaban tratando eran imágenes por un microscopio electrónico, lo que estaban tratando de hacer es identificar estructuras neuronales. Entonces el desafío es, dentro de lo que es la imagen, hacer una segmentación, es decir, decir, bueno, acá hay del tipo 1, todos estos píxeles son del tipo 1, todos estos píxeles son del tipo 2, y les interesa, como ven acá, ver los límites de las estructuras, ¿sí? Y a través de estas redes neuronales UNet, se logró muy buena performance. También fue un desafío a partir de imágenes biomédicas y lo ganaron con esta estructura UNet. Fueron unos alemanes, el trabajo es este de aquí abajo. Y bueno, y poquito por el impacto que tuvieron las UNet y otro poquito porque también son muy útiles en clima. Nosotros empezamos a usar la UNet por la misma idea que hay en el caso este de las imágenes biomédicas, porque necesitamos tener conocimiento multiresolución. O sea, nos interesa por un lado el concepto general, que sería identificar el objeto, pero por otro lado nos interesan detallitos que hay en la imagen, ¿eh? Nos interesa tener, no sé, conocimiento de los ojos, de la nariz, de los objetos más pequeños que hay dentro de la imagen, y en eso la UNET es muy buena. Y por eso, bueno, empezamos a utilizar esta UNET para el tema de hacer predicción de tormentas. O sea, ¿qué es lo que estoy mostrando acá? Tenemos algún conjunto de imágenes de entrada y lo que vamos a hacer es, en lugar de tratar de hacer una clasificación, lo que vamos a tratar de hacer es una predicción. Es decir, bueno, estas fueron las imágenes de entrada, son el pasado, y yo lo que quiero hacer es aprender sobre lo que va a pasar en el futuro. Entonces quiero aprender a 10 minutos lo que va a pasar en la evolución de la tormenta, a 20 minutos, 30 minutos, hasta una hora, si se fijan acá. Es el máximo al cual vamos a llegar. Y acá abajo estoy mostrando un poquito la performance de esta UNET, que en realidad lleva un proceso autorregresivo. No lo quiero complicar con conceptos más abstractos, pero es para hacer la evolución hacia adelante, evolución temporal de la imagen. Usa un proceso autorregresivo. Si se fijan acá hay una tormenta en la cual, o sea, estas serían las observaciones, esto sería el target de lo que tiene que predecir la red neuronal. En las figuras del medio lo que está haciendo se está haciendo la predicción con una convolucional LSTM, que es una red que se estuvo usando para estas cuestiones espaciotemporales. Y el problema que tiene ese tipo de redes UNet es que el tipo de predicción que hace es como media difusa la imagen. Es decir, la tormenta la difunde porque en realidad en base a eso disminuye el error de la función de costo, pero en realidad es una predicción que no es muy precisa, porque nosotros queremos determinar el lugar donde va a haber una tormenta grande, donde va a llover mucho. Y si nosotros difundimos, en realidad lo que nos está diciendo es que va a llover poquito en muchos lugares y no donde va a llover mucho. ¿Sí? Entonces, la imagen de abajo es la predicción de la UNET, que sí tiene ese comportamiento que nos interesa mucho, de decir, bueno, los máximos, los potenciales máximos de la tormenta, en principio los puede predecir muy bien. Y eso viene a colación, o sea, ¿cuál es el motivador de desarrollar este tipo de proyectos? Es un proyecto que estamos trabajando en conjunto con Japón, por un lado, 3 universidades de Japón, y por otro lado, 3 universidades de Argentina y el Servicio Meteorológico. Se llama Proyecto Prevenir. En realidad los fondos vienen puramente de Japón, de dos instituciones, el JST y el JICA, que son instituciones de Japón de colaboración internacional. Y esencialmente el proyecto tiene que ver con
inundaciones urbanas repentinas, y creo que viene muy a colación de lo que sucedió en Valencia hace muy, muy poquito. Acá este par de imágenes es de ese tipo de precipitación, que justamente es lo que queremos atacar, ¿no? El problema de predecir cuándo va a haber una gran tormenta en la ciudad y cuándo corre peligro la población. Si se hubiera podido prevenir esta tormenta con suficiente antelación, que no sucedió, probablemente la gente podría haberse evacuado, haber sacado autos y haber mejorado la situación. Eso no ocurrió. Entonces, el objetivo de este proyecto es justamente ese, tratar de hacer la predicción de tormentas que pueden causar inundaciones urbanas y hacer alertas, ¿sí?, de distintas categorías, digamos, a público en general, pero también a expertos, y tratar de diseminar esa alerta en forma muy, muy inmediata para que la población, porque son predicciones a muy corto plazo, entonces tiene que ser muy inmediata la diseminación de esa información de la emergencia. Es algo que los japoneses tienen muy mucho know-how, muy mucho conocimiento, porque bueno, ellos tienen los terremotos, tienen tormentas muy, muy fuertes, y entonces el conocimiento que tienen en esto de hacer prevención y llamadas de emergencias a la población son líderes mundiales en ese tema. Y para el caso que estuvimos mostrando hace poquito, en realidad nos concentramos en la ciudad de Córdoba, que es uno de los lugares donde el proyecto está trabajando. ¿Por qué? Porque el río Suquía, o la cuenca del río Suquía, pasa por el medio de la ciudad, ¿sí? Entonces cada vez que hay una lluvia grande o pequeña, la ciudad termina, o una parte de la ciudad, que es la que está cerca del río Suquía, termina inundada. Entonces lo que hicimos nosotros, bueno, generar tormentas por unos 8 años aproximadamente. Juntamos 188 tormentas y las simulamos con un modelo atmosférico. En lugar de usar los datos de radar, lo que hicimos fue simular todas las tormentas y trabajar con datos sintéticos. Y logramos obtener, ¿por qué? Porque en realidad la historia del radar es bastante corta. Por un lado, los datos de radar son ruidosos, entonces decidimos empezar a trabajar con este tipo de datos sintéticos para estudiar bien el fenómeno, para ver cómo podemos predecir mejor la tormenta, y después recién empezar a trabajar con datos un poco más realistas. Y bueno, esta es la performance que obtuvimos. En realidad, lo que está mostrando acá es a cuánto tiempo podemos predecir y cuándo le estamos, la cantidad de veces que predecimos el evento, o sea que estamos prediciendo el evento y el evento realmente ocurrió, y la cantidad de veces, eso es el CSI, el Critical Success Index. O sea, la cantidad de veces que le pegamos, predijimos y realmente ocurrió la tormenta. Y el FAR es lo contrario, o sea, la cantidad de veces que predijimos una tormenta, pero la tormenta no ocurrió. ¿Sí? Y lo que se está haciendo es comparar una técnica clásica que no usa redes neuronales con la que estuvimos trabajando nosotros. Lo que se puede ver es que somos competitivos en términos de CSI con la técnica tradicional del Optimal Flow, y en realidad la red neuronal es mucho mejor en términos de la falsa alarma, que es algo importante porque en realidad si uno emite muchas falsas alarmas, la población después desconfía de la emergencia, desconfía del pronóstico. Entonces uno quiere tener estos dos índices bien, los dos a la vez, si se quiere. Un problema que encontramos acá es que fíjense que las redes neuronales tienen algunos inconvenientes en detectar los eventos extremos. O sea, desciende mucho el poder de predicción. Es decir, si nos vamos a una hora, estamos prediciendo solo el 20% de los eventos. Es algo muy, muy complicado predecir los eventos atípicos, digamos, los eventos extremos, y particularmente con las redes neuronales que aprenden a partir de la estadística. O sea, lo que aprenden en general las redes neuronales es a predecir los eventos típicos y no estos eventos atípicos, y por eso es el gran desafío que tenemos, digamos, de que las redes neuronales aprendan de estos eventos atípicos. Este es un trabajo que está desarrollando Axel Aguirre, que es un becario de CONICET. Bueno, ¿qué es lo que hicimos para tratar de mejorar el tema de la detección de eventos extremos? Es pesar de alguna manera estadística los datos y darle más importancia a esos eventos extremos. ¿Cómo? Bueno, con cuestiones estadísticas, con la verosimilitud, con la probabilidad de ocurrencia del dato, estamos pesando por píxel a cada punto, y lo que hacemos es lograr que mejore en mucho el CSI. El impacto es muy, muy grande. Nosotros lo estamos comparando con distintas arquitecturas de redes neuronales y se logra un avance significativo. Sin embargo, si quieren, por otro lado, estamos empeorando bastante el FAR, el otro índice, aunque seguimos por debajo
flujo óptico, de la técnica tradicional. Así que, bueno, por un lado tiene gran impacto, que yo creo que esto es muy importante que hayamos mejorado en esto, pero empeora un poquito el... Y por otro lado, lo que se quiere mostrar acá es, digamos, que no, que a veces la arquitectura de la red neuronal, que es un montón de trabajo, están trabajando en tratar de mejorar la arquitectura, a veces la arquitectura no es lo importante, a veces el entrenamiento y cómo se entrenan los datos también puede ser muy importante en el impacto que eso tiene. Bueno, por otro lado estamos con otro trabajo también ligado al proyecto Prevenir, que en realidad es que los datos que uno tiene de los radares, acá lo que estoy mostrando es la imagen del domingo, creo que fue, de la red Sinarame, que son todos los radares que miden en Argentina, miden reflectividad y no miden precipitación, o sea, lo que están midiendo es una variable que es la variable que refleja, mandan una señal, las gotitas y los cristales de la nube reflejan esa señal y lo que uno mide es la intensidad de la señal de vuelta. ¿Sí? Entonces, en realidad, ¿y cuánto precipitó? Y bueno, no sé, la señal puede ser más alta si hay más tormenta, más débil si hay menos tormenta, pero no sabemos exactamente cuánto precipita, ¿sí? Entonces, la información que está brindando actualmente incluso el servicio meteorológico es una información indirecta. Y si se fijan un poquito más en esta imagen, una cosita más, acá hay lugares donde justamente con las técnicas de nowcasting lo que se está haciendo es emitir alertas. Estos polígonos que hay acá son lugares donde se emite una alerta, ¿sí? Porque se está haciendo predicción y se está diciendo, bueno, la tormenta se va a intensificar en esas zonas de ahí. Nosotros lo que queríamos hacer es un poco determinar cómo es esa, cómo a partir de la reflectividad, cuánto precipita. Y en lugar de usar las técnicas clásicas, que sería una relación de Marshall y Palmer, que es una relación como está ahí a partir de los datos, lo que producimos es usar estas UNets para tratar de lograr ese resultado. Acá muestro un poquito de vuelta las variables de entrada y lo que estima la variable de salida. Por un lado, la B es el target, es la verdad, la C es lo que predice la red neuronal y la D es lo que predice la técnica clásica. Y como pueden ver, en realidad la red neuronal está haciendo una muy buena predicción de la precipitación. Entonces, a partir de la reflectividad, nosotros podríamos tener cuánto es lo que va a precipitar, cuánta lluvia está produciendo ese dato que tenemos de radar. En términos de performance, estuvimos viendo que en este caso sí es muy importante la arquitectura y no tan importante el tema del entrenamiento, muy probablemente porque acá nos importa detectar zonas muy localizadas. Si se fijan, es mucho más localizada la salida del dato que la entrada, ¿sí? Entonces como que nos interesa mucho detectar zonas localizadas y por eso la arquitectura de la red neuronal es importante en este caso de determinarlo. Y en la figura de abajo estamos mostrando cómo disminuyendo el número de observaciones en realidad se mantiene la performance de la red en términos de los dos índices que les mostraba antes, CSI y del FAR. Una cosita más y ya termino. En realidad hay otra cuestión bastante más abstracta que es la que estamos trabajando mucho y tiene que ver con desarrollos más metodológicos de las redes neuronales y es que la red neuronal no solo haga una predicción, sino también que haga una predicción de cuán incierta es la predicción. Es decir, para el caso meteorológico es muy importante no solo decir que puede haber o no puede haber precipitación, sino también decirles con qué probabilidad vamos a tener la precipitación. O sea, acá hay un mapa en el cual tenemos un porcentaje de probabilidad de precipitación, ¿sí? Y la red neuronal actualmente no puede hacer eso. La red neuronal lo único que hace es decir, ocurre, no ocurre, y es por eso que los modelos, esto en ChatGPT, tienen muchas alucinaciones, porque lo único que hace es tratar de hacer una predicción y no sabe con qué grado de certeza está haciendo esa predicción. Entonces, bueno, nosotros nos hemos estado concentrando en tratar de determinar la incertidumbre de la predicción. No comento mucho más allá de esos trabajos porque son trabajos un poco más abstractos metodológicos. Entonces, para terminar la charla, eh, por un lado estamos trabajando en desarrollos de sistemas basados en, no sé si quieren llamarle aprendizaje estadístico o inteligencia artificial, de acuerdo a la respuesta que tenga cada uno de qué se tratan estas técnicas para la predicción de inundaciones urbanas repentinas. Estamos mejorando sustancialmente lo que son los pronósticos con los sistemas clásicos por flujo óptico.
Y muchas veces, bueno, esto de qué es lo que anda mejor, si el entrenamiento, la arquitectura, qué es lo que hay que mejorar, es a prueba y error, digamos, es de acuerdo al tipo de problema, uno tiene que eh, probar y ver cuál es el impacto en la performance de las distintas arquitecturas y de los distintos entrenamientos. Y un poco para la pregunta inicial que yo les había hecho, no sé, estaremos en el quiebre donde las redes alcanzan o superan las habilidades de la inteligencia humana. En el caso de clima y de ciencias atmosféricas, de hecho, es así, digamos. Los modelos que están basados en el conocimiento físico del sistema de la atmósfera están siendo superados por los modelos basados en inteligencia artificial, entrenados única y exclusivamente a través de datos y sin ningún tipo de conocimiento humano, físico del problema en sí. Así que al menos en este campo la respuesta es clara y definitoria. Y no sé, como para terminar y dejar, no he hablado nada de LLMs, de grandes modelos de lenguaje, que es lo actual y creo que hay muchos incentivos para trabajar en ese tipo de cuestiones. Eh, Solo para mencionarle, o sea, los grandes desafíos que hay actualmente en ese tipo de campo es el razonamiento lógico deductivo y hace muy poquito hubo una competencia matemática en el cual el grupo de DeepMind, que es de Google, hizo la competencia con una computadora con un gran modelo de lenguaje que tiene razonamiento lógico específico para problemas de álgebra y de geometría y sacó la medalla de plata. O sea, estamos en nivel de razonamiento abstracto casi al nivel de un humano, ¿no? Sacó la medalla de plata. Es realmente sorprendente. Y por último, bueno, dejo ahí un trabajito que nosotros, pero de eso será para otra charla, que hemos estado, nosotros también hemos estado trabajando un poquito en modelos de lenguaje con llama aplicados a sentencias judiciales y tratando de hacer aprendizaje de lo que es textos legales y tratando de hacer reconocimiento de identidades y predicción en sentencias. Bueno, muchas gracias por escuchar. Bueno, gracias a vos, Manuel. Felicitaciones de todo el público y de la universidad, ¿no? Por el trabajo que abordás. Es un claro ejemplo donde las ciencias que se pueden ver duras, ¿no? En esos desarrollos matemáticos, cómo llegan a tener la atención de problemáticas actuales, vigentes y que preocupan, ¿no? Esa elección de lo que abordás investigativamente realmente es de destacar. Bueno, mostrar cómo se construye la ciencia. Iniciaste en 200 años atrás, ¿no? Desarrollos de esa época dan sustento a lo que hoy tenemos. Y esa construcción con periodos de invierno donde, bueno, diferentes factores llevan a que algo quede sepultado, pero bueno, si eso tiene fuerza y validez, en algún momento resurge, como la primavera, ¿no? Y bueno, y nuevas fuerzas contribuyen a que, y como vos decís, con los insistidores, la ciencia termina avanzando en estas temáticas. Y algo importantísimo destacar fue cuando señalaste a Canadá y de algún modo Japón, que lo vemos, ¿no? En ese construir estructuras que den apoyo al desarrollo científico, ¿no? La ciencia no puede construirse con gente que lo haga de hobby. Tiene que haber una intencionalidad del gobierno, de los estados, de apoyar. Así que en ese sentido me parece una hermosa síntesis más allá del tema que vos lo abordaste. Para el público y cerrar, por supuesto, tenés muchísimos saludos de felicitaciones y poder dar paso a nuestro próximo disertante para que cuentes qué, re- qué necesita alguien que aborda el tipo de investigaciones que vos tenés en lo que hace tecnológicamente. Lápiz, papel para el desarrollo de las fórmulas, se trabaja, imagino que todo en computadoras. Un poquito de tener idea de eso, qué se requiere para abordar estudios de inteligencia artificial en general y, o sea, el requerimiento también de capacidad de cálculo, como, bueno, los datos, cómo te relacionás para tener los datos que tenés. Bueno, vuelvo un poquito antes de tu pregunta. Y yo creo que has dado la tecla esto del avance, cómo se ha ido dando y la continuidad del avance, en el sentido que por ahí yo mencioné trabajos que son los que quedaron marcados en la historia como los que hicieron el avance,
pero en realidad todo esto fue de a pasitos, ¿no? O sea, no hay, esto fue un entorno también que surgió y que hubo, que todos contribuyeron, y por ahí uno es injusto porque menciona, este es el que No, hizo el logro, pero hubo un no, no, montón de está otra bien. gente que estuvo contribuyendo en Claro, ese tipo de avances. La ciencia también sí. es así, Es ¿sí? así. Claro, es cooperativa. Ujú. Sí, sí, comparto 100% en el punto que mencionaste y es realmente así. Y por ahí yo me siento injusto ahora que digo que he mencionado trabajo y en realidad ha sido toda una No, continuidad pero este desarrollo, ¿no? sí, entendemos que hiciste una síntesis, claro. Y después con respecto al punto de cómo es que nosotros trabajamos, bueno, por un lado las bases de datos, en general lo que está ocurriendo ahora en muchas áreas es que están siendo abiertas, o sea que los datos son abiertos. En clima, hace mucho tiempo que los datos son compartidos, más allá de que el satélite no sé, es inversión de Japón o de Estados Unidos o la Comunidad Europea, el dato se termina compartiendo a todo el mundo. Entonces, una colaboración muy, muy grande en términos de datos y a tiempo real. O sea, el satélite está midiendo ahora, en una hora probablemente tengamos acceso al dato y nosotros de acá estamos bajando y armando base de datos a partir de esos datos de satélites localmente. Eso lo hacemos, así que es muy importante el tema de la conexión a Internet, digamos, porque las bases de datos, bueno, están en Internet y hay que bajarla y en general son bases de datos muy, muy grandes. Entonces, el requerimiento de estar conectado y ahora a esa gran base de datos que es la Internet es muy, muy importante. Por otro lado, está el tema, entonces, para armar la base de datos, para almacenarla hace falta servidores de almacenamiento. Ujú, Y después para el procesamiento, bueno, por un lado está el tema este que mencionaba de GPUs, o sea, con una computadora estándar, por muy potente que sea, no se puede hacer entrenamiento de redes neuronales, pueden estar meses y meses y no van a tener un resultado. Los entrenamientos se hacen en esas GPUs que, como mostraba al principio, tienen una performance 1000 veces superior a lo que es una CPU. Y en ese sentido podemos entrenar una red neuronal en 3 o 4 días. Estas redes neuronales que estaba mostrando en una GPU se entrenan en 3 o 4 días, tendríamos una red entrenada. En una CPU es interminable. De hecho, no lo hemos probado nunca, pero uno ve cómo va avanzando el tiempo en la CPU y es imposible. Así que eh, el tema de la conectividad para tratar de bajar las bases de datos y armar bases de datos y usar mecanismos de metodologías de armado de base de datos cuasi automático. Y por otro lado, el tema del poder de cómputo a través de GPUs. Y por último, el tercer pilar sería los desarrollos de las metodologías. Y esto, bueno, nosotros es algo que trabajamos mucho. Y esto tampoco es que uno empieza de cero, ¿no? Generalmente estas metodologías muchas veces son open source, son librerías compartidas. Entonces uno empieza con una metodología que ya desarrolló alguien y lo que hace es empezar a adaptar para el problema de interés, digamos. Generalmente para una aplicación abierta, digamos, y uno lo trata de adaptar al problema de interés y trata de ver qué arquitectura es la más conveniente para la aplicación que uno tiene en mente. Estás muteada, Laura. No se te escucha. perdón. Muchísimas gracias. Acá el público está pidiendo los videos, les aclaramos, los videos quedan subidos en el canal que tiene el simposio. Y bueno, mientras dure YouTube, estaremos ahí. Así que bueno, eso habla del interés del público, Manuel, de querer escucharte o repasar el video. Muchísimas gracias, por tu tiempo, por haber hecho la síntesis que has hecho y felicitaciones por el trabajo y los aportes que haces. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde y Al ahora sí le contrario, damos... muchas gracias por la invitación y ha sido un gusto comentarles las líneas que estamos trabajando y eh, el trabajo que se ha es, hecho en esta área. bueno, gracias, un orgullo para la UNE.